Voy a comenzar de nuevo, disculpen porque teníamos aquí algunas fallas técnicas, voy a empezar otra vez con una oración. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de tener este estudio. Gracias porque tú nos brindas estas herramientas para poder aprender de tu palabra. Te pido que podamos obtener esta enseñanza, este aprendizaje del día de hoy, y que nos llenes de tu gracia a través de este estudio, que nos llenes de tu Espíritu Santo, y te pido por todos los que están escuchando también este estudio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como lo comentaba, el estudio se llama La invitación personal de Jesús. Y voy a volver a leer el versículo que estamos viendo el día de hoy, Mateo 11, del 25 al 30, que se titula Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y como le comentaba en un principio, este estudio es la continuación de lo que vimos la semana pasada, que les voy a recordar rápidamente qué es lo que habíamos visto la semana pasada, que era sobre la incredulidad y la indiferencia que había en los diferentes lugares en los que Jesús hacía milagros. Jesús estaba presentando una serie de rechazo a pesar de que la gente veía y oía sus enseñanzas. Veía los milagros que hacía, como curar gente enferma, gente que no podía caminar, gente que no veía. Veían todas estas personas, veían estos milagros, y aún así había un rechazo por parte de estas personas. La mayoría eran la mayoría era la gente que rechazaba a Jesús. Y Jesús de todos modos continuaría llamando así a sí mismo a todo aquel que quisiera encontrar descanso en la gracia de Dios. Él no estaba buscando las multitudes, aunque sí su corazón está buscando y estaba dispuesto a llegar a todo el mundo. Sin embargo, sabía que no todos estaban dispuestos a escuchar. Había dureza en el corazón de las personas que se encontraban escuchando en esa época, y bueno, esa dureza sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Jesús fue muy duro en ese momento porque había hablado de un juicio que iba a haber sobre estas tierras. Iba a haber un juicio sobre aquellos indiferentes que estaban rechazándolo, como lo vimos justamente en Mateo 11, del 20 al 24, donde menciona todas estas ciudades que rechazaron el mensaje de Jesucristo, y que de hecho decía que si en Sodoma se hubiera predicado esta palabra, se hubiera arrepentido, hubiera sido menos el castigo que recibió. Sin embargo, era mayor la condenación que iban a tener estos pueblos como Corazín y Betsaida, que es uno de los que se mencionan. Pero bueno, nosotros a lo mejor en algún tiempo antes de escuchar el mensaje de Cristo veíamos a la religión y veíamos cómo nos mencionan sobre el infierno, sobre la condenación, sobre el juicio, y es uno de los temas que posiblemente en algún punto te incomodó, o es más, ahorita como cristianos nos incomoda a lo mejor predicarlo, decir que habrá un juicio final y que existe el infierno. Sin embargo, Jesús no es su principal meta ni su principal interés, porque Jesús no venía o no había venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ese era el principal, o ese es el principal intención de Jesús. No es condenar al mundo, sino salvarlo. Y esto nos lo dice en Juan 3:17,
que dice lo siguiente. Lo vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús fue duro porque estaba enjuiciando, estaba condenando a estos pueblos que habían escuchado y no creído. Pero también la misericordia de Dios es mucho más grande y siempre la intención ha sido la de Dios, salvar al mundo, salvar a todos aquellos que están en riesgo de esa condenación. Vamos a ver también Juan 12:47. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso Jesús lo que hizo era clamar a gran voz, como para que todos oyesen que su Padre tiene el control de todo y de todos, a pesar de que lo rechazaban, a pesar del rechazo que hay. Y esto lo podemos ver como en la primera parte de cómo Jesús lo hace, alaba a Dios Padre. En aquel tiempo, respondiendo, voy a leer este apartado de Mateo 11:25, el primer apartado, el apartado A. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo que primeramente hizo Jesús fue reconocer la autoridad y la potestad que tiene Dios, a pesar de que hay rechazo, a pesar de que había rechazo hacia Él. No todos aceptaron en ese momento su mensaje y no todos lo aceptarán. Como también no aceptarán en el mensaje que nosotros llevemos de Jesús. No hay muchas personas que van a rechazar el mensaje de Cristo. Pero no hay que preocuparnos si en algún momento te rechazan por el predicar el mensaje de Cristo, ya que a Jesús mismo lo hicieron. Es una de las cosas que hay que tener pues tranquilidad y paz y reposar en esa confianza de que no es que nos rechacen a nosotros directamente, o si es que nos rechazan a nosotros, sí, directamente si tú vas y le hablas a otro y te rechaza, sí te va a rechazar a ti, pero no está rechazándote a ti, o nosotros no tendríamos que estar preocupados porque recibamos ese rechazo, porque al que están rechazando es a Dios, están rechazando a Jesús. Y es más, la mayoría rechaza como rechazan a Jesús mismo, pero el Padre de todas maneras tiene el control de todo el cielo y la tierra. Aún en los rechazos que puede haber por parte de otras personas, pues Dios tiene el control de eso. No sabes tú si esas palabras que en algún momento las recibió y provocó el rechazo hacia ti en alguna experiencia, no sabes qué va a generar en su corazón, no sabes lo que va a hacer Dios para a lo mejor acercarlo más o darle otro mensaje. No lo sabemos, porque Dios es el que tiene el control y la potestad de todo el cielo y de la tierra. Así que nuestra responsabilidad solamente es proclamar el mensaje de Dios, y solo eso, proclamarlo. Esto es a veces complicado cuando nosotros pensamos en que nosotros tenemos que lograr las cosas, en que nosotros tenemos que hacer con nuestras propias fuerzas, predicar para que la gente se convierta a Cristo. Y la realidad es que no es así. Tú te puedes poner a pensar cuando recibiste a Cristo si en verdad hubo un esfuerzo extraordinario de las personas para que tú te convencieras. Es posible que hubo una insistencia, o es posible que no, de la persona que te habló de Cristo. Pero no es la insistencia de esa persona la que te va a hacer salvo, no es esa insistencia la que te va a dar la fe, ya que eso es por obra de Dios. Dios es el que se revela ante ti y te muestra tu naturaleza, te muestra lo que hay en ti, en tu corazón. Así que la salvación
solo la puede producir Él, solo la puede producir Dios. Vamos a leer 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y lo puedes pensar así. Tú que se te ha brindado el privilegio de tener una Biblia abierta, eres un administrador de la palabra de Dios. Y puedes tú, así como la lees, puedes compartirla y predicarla. Y puedes repartirla a la gente que así está a tu alrededor o la que tienes en tus posibilidades y las posibilidades que también te va abriendo Dios. Dios es el que nos da el espíritu para poder tener fuerza y predicar ante los demás, para no estar desanimados, para no estar pensando en que no vamos a tener resultados, porque no somos nosotros los dueños de la palabra. Nosotros solamente somos administradores, que nosotros vamos y otorgamos lo que no es de nosotros. Simplemente se nos encomendó y lo transmitimos porque así se nos encomendó. No porque nosotros seamos dueños de la palabra. Nosotros somos simplemente siervos que vamos a cumplir con esto que se nos ha encomendado. Así que pues no desmayes de hablar de Jesús, aunque tú en este momento no veas resultados. Y como se llama el título de esta predicación, la invitación personal de Jesús, quiero que vean precisamente que esta es una invitación personal. A ti que ya recibiste a Jesús, te va a servir este estudio para identificar cómo poder recibir constantemente esta encomienda que Dios nos manda de ir a predicar la palabra. Y tú que no has escuchado o que no has aceptado el regalo que tiene Dios para ti a través de Cristo Jesús, y quieres aceptarlo y quieres recibir este regalo que no solamente tiene promesas de esta vida, sino de una vida eterna, te voy a decir algunos ingredientes. Entonces la invitación de Jesús se extiende a todos los que quieren tomar los siguientes ingredientes. Y vamos a ver el primer ingrediente para recibir justamente este mensaje de Cristo, a Cristo mismo. Y el primer ingrediente es la humildad y la dependencia. Vamos a ver Mateo 11, versículo 25, pero el apartado B. Ya vimos justamente el primer apartado, vamos a ver el segundo. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Estamos leyendo Mateo 11, 25, el apartado B. Voy a repetirlo otra vez. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es importante que haya humildad y una dependencia total a Dios y de Dios, o sea, en Dios, mejor dicho. Sin esto no hay salvación. Sin una dependencia de Dios, si queremos nosotros utilizar nuestras fuerzas, utilizar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, yo no sé qué tan preparado estés académicamente hablando o por las experiencias de la vida. Te aseguro, como lo decía Carlos antes de iniciar este estudio, con la historia de Salomón, te aseguro que no vas a llegar a la sabiduría de Salomón. No, ni siquiera. Y siempre va a haber, si quieres compararte con alguien contemporáneo, siempre va a haber alguien más inteligente o alguien más astuto en algunas cosas, pero no se trata de tu sabiduría lo que te va a hacer un seguidor de Cristo. No se trata de tu fuerza que tengas tú para poder hacer la obra de Dios, para poder recibir la gracia de Dios. Es más, justamente eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que dependemos de Cristo, que dependemos de Dios. Vamos a leer Mateo 5:3. Mateo 5:3.
que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí aclara justamente sobre ser pobres en espíritu. Nosotros podemos tener les voy a hablar de mí, el orgullo con el que en mi vida se presentaba constantemente y quería resolver las cosas a mi modo y quería sentirme el más chicho, como dicen algunos, el que podría lograrlo todo. Me decía en algún momento que si yo lo creía, pues lo podía lograr, ¿no? Pero esas cosas no son las que busca Dios. Dios no vio nada de valor en ese tipo de actitud mía. Fue hasta que me rendí, hasta que acepté justamente que mi vida estaba hecho un desastre, hasta que acepté que necesitaba un cambio. No sabía exactamente qué me iba a enfrentar cuando yo acepté a Cristo. Simplemente confié y dije, Dios, tú encárgate de mi vida. Y fue así como Él empezó a transformar mi vida entera. Que bueno, no voy a hablar más de mí, pero a lo que voy con este punto es que Dios no va a ver tu inteligencia, tu sabiduría, tus habilidades. Él no quiere que tú te sostengas sobre eso, porque posiblemente esa misma criterio que tú tienes, ese mismo intelecto que tienes, es el que te ha llevado a tener una vida hecha un desastre. Ahora, si no está hecho un desastre, mucho menos vas a aceptar entonces que necesitas a Dios. Las cosas del reino no son para los que confían en su sabiduría y entendimiento, sino para los niños que aceptan su total ineptitud y fracaso y aceptan los brazos de Dios como su único apoyo. Un niño es dependiente, pero aquí estamos viendo igual como adultos que solamente nosotros, el aceptar que dependemos justamente de nuestro Padre espiritual, es así como podemos aceptar que Dios haga las cosas en nuestra vida. Nuestra incapacidad, cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando reconocemos que hemos fracasado en muchas cosas al hacer las cosas por nuestra propia cuenta, solamente así es como podemos aceptar que Dios nos rescate, que Dios sea nuestro apoyo y nuestra fortaleza. Vamos a leer Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos un ejemplo. Y esto es solamente lo que a Dios le agrade. Esto y solo esto es lo que a Dios le agrada. Vamos a leer Isaías 66:2, en este mismo libro, Isaías 66:2, que dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios está buscando justamente que nosotros lo reconozcamos, y que vayamos a Él, que clamemos a Él. Así como Cristo nos lo mostró en este mismo pasaje, que Él reconocía a Dios Padre. Decía, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él estaba reconociendo su potestad, reconociendo su fuerza, su magnificencia y el control que tiene sobre toda nuestra existencia. Vamos a ver el segundo ingrediente. El primero fue humildad y dependencia, y el segundo ingrediente es la revelación. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar.
Este podría a lo mejor en algún momento sonar como un trabalenguas. Bueno, cuando yo lo leí por primera vez me era confuso. Decía justamente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre es Dios, Dios Padre, y el Hijo es Jesucristo. Y entonces aquí dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, o sea, al Hijo se las fueron entregadas las cosas por Dios Padre. Y dice aquí que nadie conoce al Hijo. Nosotros, si en algún momento escuchamos a Jesucristo, no reconocemos el hecho o muchas veces, a lo mejor tú, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y crees que es el Hijo de Dios, lo puedes concebir como un hombre sabio o como un filósofo, con alguien con ciertas enseñanzas. Pero aquí está diciendo que el que conoce al Hijo es Dios. Dios conoce a Jesucristo y sabe quién es. Y Dios conoce a Jesucristo, y Él solamente es el que nos da la revelación de quién es Jesucristo. Dios es el que nos da la revelación de quién es Cristo y qué es lo que hizo para nosotros. Solo Dios mismo puede iluminar el corazón de nosotros como pecadores para hacernos entender lo sublime de la salvación de Dios. No sé si has escuchado, que el que esté aquí conectado, y si tú que ya has leído la Biblia y conoces a Jesucristo, ¿cuál fue la intención y el principio por el cual Cristo vino a la tierra? Y fue entregar su vida completamente por nosotros, para que no recibiéramos el castigo que merecemos como humanidad, de llevar una humanidad llena de violencia, llena de desastre, de pecado, de solamente guiarnos basados en nuestros deseos. Él vino a salvarnos justamente de eso. Entonces Dios es el que nos da esta revelación. Dios es el que nos llama y nos está tocando a nuestra puerta para que aceptemos este regalo que Él tiene. Vamos a leer Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es el que nos va revelando nuestra vida y nos va acercando cada vez a su luz. Nosotros lo único que debemos de hacer es predicar hasta el fin del mundo. Y no importa si nosotros pensamos que nadie se convertirá, porque solo Dios es el que va a hacer que Él mismo se lo revele divinamente. Solamente Dios va a revelárselo a estas personas que nosotros les vamos a hablar. No son nuestras palabras persuasivas, nuestro conocimiento sobre la palabra, es el poder de Dios. Es el poder de Dios en las personas lo que va a hacer que estas personas se reconozcan quién es Dios, quién es Jesucristo y cuál es su plan perfecto para cada uno de nosotros. Vamos a ver el siguiente ingrediente. Acabamos de ver ya dos: humildad y dependencia, revelación. Vamos a ver el que es la fe. Mateo 11:28, pero la primera parte. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es más, solamente vamos a tomar este pequeño pedacito que dice: venid a mí todos. Dice ahí Jesucristo que vengan. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no está trabajado? ¿Quién no está a lo mejor batallando con su propia vida? Jesús justamente hace una invitación sencilla a que todo aquel que quiera vaya y se apodere de la salvación que Él ofrece. Vamos a leerlo en Juan 6:35. Juan 6:35, que dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. Esto está impresionante. Está diciendo que si tú estás cansado porque a lo mejor estás batallando para poder siquiera poner un bocado en tu boca, aquí te está diciendo Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Claro que dices, ¿cómo? ¿Cómo que no voy a tener? Pueden empezar las dudas. Pero justamente Dios es el que se revela y te dice: aquí estoy, ten fe. ¿Tienes fe en mí? Yo te lo estoy diciendo aquí, que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a leer Hechos 10:35. Hechos 10:35. Hechos 10:35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces podemos ver que solo yendo a Jesús es que podemos ser salvos. Vamos a leer este versículo que es muy bonito porque acabo de aprender esta historia. Es Isaías 45:22. Bueno, una historia sobre este versículo. Isaías 45:22, que es el versículo con el que Charles Spurgeon fue que recibió a Cristo en su corazón. Isaías 45:22. Y antes de leérselos, les cuento la historia que me comentaron rápidamente. Fue en una circunstancia, en una pequeña iglesia, en donde creo que a través de una situación que no era poco común, el que era el predicador ni siquiera había llegado a esta predicación, y que una persona se levantó y empezó a dar una enseñanza a través de la palabra, y justamente tocó de Isaías 45:22. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ha sido más claro y contundente. No está diciéndote, ni explicándote, ni persuadiéndote, simplemente está reconociendo quién es Dios. Dice: mirad a mí y sed salvos. Solamente eso es ir a Dios, ir a Cristo. Todos los términos de la tierra, o sea, todos, no hay excepción. No hay excepción de ninguno. Dios está hablando al mundo. Pero la realidad es que muchos no quieren escuchar. Y dice: porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. ¿Qué más necesitamos para recibir a Cristo? Necesitas leer toda la Biblia. No lo necesitas. No necesitas leer toda la Biblia para aceptar en este momento a Cristo como tu Señor y Salvador. No tienes que te digan más historias o ir más a estudios o prepararte más, porque eso no es lo que te va a traer a la salvación. Claro que cuando tú aceptas a Cristo y vas entendiendo su palabra y vas entendiendo lo que dice a través de la Biblia, las cosas cada vez cobran más sentido, y tu fe que te llevó a ir a Cristo se fortalece cada vez más. Vamos a ver el siguiente ingrediente, que es el arrepentimiento y descanso. Vamos a leer el capítulo que, estamos viendo Mateo 11, y ahorita vamos a ver el capítulo del versículo 28, pero el apartado B. Mateo 11, 28b. Dice: y yo os haré descansar. Voy a leer todo. 28, todo el 28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces podemos ver que es por fe y reconociendo que estamos trabajados, que estamos cargados. Es así como nosotros podemos aceptar a Cristo
podemos aceptar la invitación que Dios nos hace, aceptar que simplemente Cristo quiere lo mejor para nosotros, quiere que vivamos descansando en su voluntad, descansando en Él, que todas nuestras ansiedades, nuestro cansancio, nuestros problemas, que todos podamos llevarlo a Él y reposar en Él. Y que Él nos va a ir guiando a hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿Y el resultado cuál es? Recuerdo un testimonio de un miembro de aquí, de este grupo. Cuando aceptó a Cristo en su corazón, esta persona tenía problemas con el sueño. Él no podía dormir. De hecho, ya su vida era como pues así constantemente, no podía conciliar el sueño. Y al momento en el que él recibe o acepta y se rinde ante Dios y dice: reconozco que mi vida está hecho un relajo, y reconoce que necesita un Salvador, que reconoce un Salvador, que reconoce que necesita a Cristo, es así como él pudo descansar. Y es una de las cosas que él menciona en su testimonio, que no podía él dormir y que a partir de esa noche él empezó a descansar. Y así te puede él hacer descansar en muchos otros sentidos, ¿no? A lo mejor te angustia el día de mañana con qué va a pasar con la economía, ¿no? O una situación de salud con respecto a alguien cercano. O sobre tu futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y estamos pensando y esforzándonos y queriendo acomodar nuestra vida a nuestra propia sabiduría, a nuestro propio entendimiento, y queremos acomodarlo de tal forma para que le demos un modo. Pues Dios te habla y te dice: ven a mí, y ven y reposa en mí. Justamente estamos trabajando por la lucha interna, que tratamos constantemente de justificarnos con Dios por nuestros propios méritos, por méritos humanos. Vamos a leer Job 9:2. Job 9:2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Hay algo que nos haga justificarnos? Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo: no, es que soy muy buena persona, yo no soy malo, yo no robo, no robo, no mato a nadie. Pero cuando vemos que lo que dice Jesucristo y lo que hemos visto a lo largo de estos estudios sobre la lujuria, sobre el odio, sobre la ansiedad de estar angustiado en nuestra vida, sobre el amar a las riquezas, sobre la codicia, y te pregunto a ti: ¿hay algo en verdad que digas: esto yo no soy? Tú sabes perfectamente, tú sabes en tu vida qué es lo que te aleja de Dios y lo que te hace que tú mismo te justifiques. No que Dios te justifique, sino que tú te justificas. Entonces estamos cargados por la cantidad de actos y obras externas que hemos hecho y que pensamos que tenemos que hacer para poder llegar a Dios. Vamos a leer Job 9, 20 y 21. Job 9, capítulo 9, versículo 20 y 21. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo, malvado. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Porque nosotros hay que reconocerlo, es complicado poder a lo mejor decírtelo, porque
Porque es duro aceptar que estamos mal, que nuestra vida está hecha un desastre, que hay vicios, que hay odio, que hay resentimiento, que hay rencor, que hay mentira, que hay fraude. Todo esto es todo esto viene en la Biblia y Dios te lo señala fuertemente. Obviamente, si no has abierto una Biblia nunca, pues ni siquiera lo vas a creer ni lo vas a pensar. Pero también tu conciencia es la que te cuestiona, y tu conciencia también te puede decir todas las cosas en las que tú estás mal. No necesito yo decirte ahorita todas las cosas que dice la Biblia en las que tú estás pecando. Tu propia conciencia te va a decir. Pero ¿qué podemos hacer? Arrepentirnos y reconocer que hemos estado en un camino equivocado y que queremos tomar un camino diferente, el camino correcto, un camino que nos traiga este descanso que Dios nos ha prometido. Jesús es el camino y la vida, y viene también con descanso y alivio. ¿Has entrado tú al descanso de Dios habiendo tomado su invitación? Si no lo has hecho, lo puedes hacer el día de hoy. No necesitas más, ni siquiera que termine este estudio. Lo puedes hacer en este momento y reconocer y aceptar y arrepentirte y aceptar que necesitas a Cristo en tu corazón, que necesitas un cambio en tu vida. Y lo puedes hacer. Pero vamos a continuar y al final te voy a enseñar una oración que puedes tú hacer si no has aceptado a Cristo en tu corazón. Vamos a ver el siguiente punto, que es la sumisión. Entonces acabamos de ver ya en la humildad y la dependencia, la revelación, la fe, el arrepentimiento y descanso, y vamos a ver este punto que es la sumisión, que está en Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Probablemente en algún momento te han dicho que si aceptas a Jesucristo tienes que hacer toda una serie de pasos o de rituales. Aquí Jesús mismo está diciendo que es fácil y ligera su carga. Solamente está diciendo que pongas toda tu vida y confianza y fe en Él. El yugo es el símbolo de sumisión y siempre ha representado obediencia incondicional. El yugo es aquel artefacto que se le pone, no sé cómo están bien estructurados, pero se les pone a los animales de carga justamente para tenerlos en sumisión. Bajo el yugo de Jesús aprendemos de Él, también aprendemos de su mansedumbre y de su humildad. Vamos a leer Mateo 5:5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí mismo Jesús está diciendo que Él es manso. Sé que yo soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11, 29. Yo soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros empezamos a ser realmente felices aquí mismo en la tierra cuando empezamos a aceptar estos ingredientes. Y nuestra alma, que está agobiada y que está cansada y afligida, por fin puede encontrar un descanso permanente. El yugo de Jesús no es esclavitud, no es una esclavitud a cumplir ciertos rituales o a tener una serie o ser esclavo a las reglas. De hecho, no, Dios nos libera. Dios nos da un verdadero llamado a la libertad, a tener
una libertad en Él. Vamos a leer 2 Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesucristo nos da de este Espíritu, y ahí hay libertad. A través de Jesús en nuestra vida hay libertad. Y vamos a leer también Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y entonces te puedes preguntar, pero pues ¿qué esclavitud, no? Yo soy libre. Claro que no, nosotros si no somos de Cristo, estamos esclavizados. ¿De quién estamos esclavizados? De nosotros mismos. Con Jesús somos verdaderamente libres de nosotros, de nuestros deseos, de nuestro pecado que hay en nosotros, de nuestros malos, de nuestras distorsiones de ver las cosas y nuestros caminos chuecos. Dios es el que nos va dando un camino conforme a su voluntad, y es el que nos hace libres, principalmente de nosotros, que somos los que mayormente fastidiamos nuestra vida. Juan 8:36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Entonces, para ir cerrando este estudio, te quiero preguntar, ¿has tú tomado la invitación personal de Jesús para tu propia vida? Es muy sencillo la realidad, es muy sencillo. Tal vez no sea fácil, porque Cristo te pide algo, una sola cosa, una pequeña cosa, que es tu vida entera. Y digo una pequeña cosa porque comparado con lo que Dios es, comparado con lo que Dios te ofrece, es poco lo que puedes tener en este momento en tu vida si no lo has aceptado y no has aceptado esta invitación. No vayas a caer en una reacción de crítica, de juicio, diciendo, no, es que esto es religión, es manipulación, alguien me quiere manipular para meterte en una secta. Puedes pensar mil y un cosas, ¿no? Criticar, recibir este mensaje que te confronta, confronta este mensaje, y tener una actitud a la defensiva, de choque, diciendo, no, esto está mal, tú estás loco, lo que estás diciendo me estás loco. No tengas esta reacción crítica. Tampoco tengas la otra, que es bastante grave, que es la indiferencia. Esto mismo fue lo que vimos en el estudio, en la predicación de la semana pasada, que lo tuvieron muchas personas que veían los milagros directamente de Jesús, veían los milagros y tenían o crítica o indiferencia. Entonces tú no seas como ellos, sino sé como uno de estos pocos que sí escucharon y también le siguieron. Vamos a leer Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que si Dios te ha llamado, te ha hecho esta invitación, y hoy o anteriormente te ha hecho esta invitación, pues no lo desperdicies. No necesitas saber más de Jesús para aceptar su invitación.
que es muy sencilla. Hoy tienes esta oportunidad. Mañana no sabemos ni siquiera qué vaya a pasar con nuestra propia vida. Así que no te pierdas esta oportunidad de que Cristo te llama a través de la palabra, a través de sus versículos, a través de este pasaje, te llama a que recibas este regalo, esta invitación, que recibas este descanso. Ya te dije los ingredientes, vamos a volverlos a mencionar rápidamente. Una actitud humilde y de verdadera dependencia, de decir, ok, me rindo, sí te acepto a ti. Es más, ni siquiera es como que tú tengas que hacer un esfuerzo para aceptar. Simplemente Dios te está tocando a la puerta y dice, yo hago las cosas, déjame hacerlas. Es esa completa dependencia. Requieres humildad y dependencia. 2, aceptar esta revelación. Dios en este momento te está hablando. Si te está hablando y conoces y no necesitas mayor explicación, te está diciendo aquí, hey, conmigo tienes la salvación, conmigo tienes la vida eterna, conmigo tienes una vida abundante aquí en la tierra, conmigo tienes descanso. Simplemente es aceptar este mensaje que ya te es llegado. La fe. No dejes que tus pensamientos y tu sabiduría empiece a sabotear este mensaje que ya has recibido. Acuérdate que es dependencia al 100%. No dejes que tu mente sea la que quiera arreglarlo a su modo, ¿no? Porque te soy honesto, la mente te confirmaría todo esto que está, nuestro intelecto nos hace confirmar el mensaje que viene de Dios. Pero no es eso no es tu intelecto no te va a llevar a la salvación. Tienes que confiar, tener fe. Entonces vamos a ver el cuarto punto, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento y el descanso. Si tú te arrepientes de tu camino, de tus obras que han sido malas, de eso que tú sabes en tu corazón que te está a lo mejor confrontando y que te está incomodando en este momento, acéptalo. Acepta lo que has fallado. Acepta lo que necesitas que Dios sea el que te perdone. Y descansa y reposa en Él. Y por último, la sumisión. Ir cada día, tomar tu cruz y seguir a Jesús todos los días. Si hoy aceptas esta invitación, acéptala para todos los días. Y si tú ya la aceptaste en algún momento, pero todavía sigues dejando que tu intelecto, sigues aceptando que tus propias fuerzas, siempre tienes una oportunidad para ir a Jesús. Para ir a Jesús y seguir este camino estrecho, esta puerta angosta. Entonces voy a cerrar con una oración, voy a cerrar esta predicación para que tú acompañes. Pues con estas palabras no tienes que decirlo en voz alta, simplemente que lo hagas de corazón, ahí en tus pensamientos, en el silencio de tu corazón. Dios conoce perfectamente lo que hay en tu mente y en tu corazón. Y si tú lo haces con un corazón, completamente con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, Él te va a escuchar. Así que vamos a agachar nuestros rostros y pedirle a Dios lo siguiente. Señor, hoy vengo a ti con humildad, reconociendo que mi camino pues no ha estado bien, que mi vida ha estado con problemas, que tengo un desastre en mi vida. Vengo hoy a reconocer, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Señor y Salvador.
Te pido, Señor, que tú seas el dueño de mi vida y que me guíes en este momento y para la eternidad me guíes. Que durante esta vida que me queda, que no sé cuánto tiempo sea, pocos o muchos años, que tú me guíes cada día y que me des de ese descanso que tú prometes, Señor. Me rindo, Señor, ante ti y reconozco que tú puedes esto y mucho más. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador y acepto que tú eres el que me va a dar una vida nueva, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esto es el estudio del día de hoy. Les deseo una excelente semana. Un anuncio rápido, ya tenemos una nueva página, mateo514.org, en donde van a poder ver esta predicación y todas las que hemos tenido en los últimos años, desde el año 2006, que tengo aquí el registro de pláticas, de predicaciones con nuestro pastor Carlos Treviño, y bueno, las que también hemos tenido en estos últimos tiempos. Para que se puedan dar una vuelta. Las películas también ahí se encuentran, y también hay otro contenido bastante interesante como educación en casa, como varias láminas de la Biblia y explicaciones sobre la Biblia misma, y mucho más contenido que van a poder encontrar en esta nueva página. Así que los invito a que se conecten. Y pues los vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga.